Jueves 20 de octubre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy el Señor nos habla de el fuego, del fuego que Él ha venido a traer. Una figura bellísima en el Evangelio, el fuego que representa muchísimas cosas. Vamos a reflexionar 3 mensajes hoy en torno a este Evangelio. Primero, practica el bien con fuego. Segundo, ¿qué te angustia? Tercero, señal de que vas por buen camino. Vamos con el primer punto. Practica el bien con fuego. Empieza el Señor en el Evangelio diciendo: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Repito, el fuego en las Sagradas Escrituras representa muchísimas cosas. En este contexto, San Cirilo nos dice lo siguiente: en algunas ocasiones, en la Sagrada Escritura se acostumbra a llamar fuego a la palabra sagrada y divina, porque así como los que quieren purificar el oro y la plata les quitan toda la escoria con el fuego, así el Salvador, por la palabra evangélica en la virtud del Espíritu, purifica la inteligencia de los que creen en Él. Este es el fuego saludable y útil por el cual los moradores de la tierra, de algún modo fríos y endurecidos por el pecado, se calientan y enardecen por la vida santa. Hasta aquí San Cirilo. De manera que lo que nos está diciendo este gran santo es que el fuego del que habla el Señor es el fuego de su palabra, el fuego de su palabra que se hace realidad en el anuncio del reino, y ese fuego que finalmente descenderá en Pentecostés. En todo caso, el fuego de la palabra, el fuego que se extiende en el reino de los cielos, el fuego del Espíritu, es el fuego que necesitamos nosotros para practicar el bien. Y acá quisiera meditar algo que de verdad lo ve uno bastante en los grupos de oración y desafortunadamente uno mismo lo ha padecido. Y es que en ocasiones los malos son más ardorosos, es decir, tienen más fuego para practicar el mal que los buenos para practicar el bien. Los malos más ardorosos para practicar el mal que los buenos para practicar el bien. Es importante no solo esforzarnos por ser buenos, no solo esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios, por cumplir la palabra de Dios, pero además debemos esforzarnos por practicar el bien con fuego, con ardor, con pasión, con entusiasmo. Y necesitamos para ello la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no somos capaces solos. Uno podría intentar hacer el bien y nos damos en ocasiones cuenta que finalmente nuestros propios esfuerzos son en vano. Si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. Pero cuando el Señor nos da su Espíritu, podemos practicar el bien. Pero además hay que suplicar a ese Espíritu Santo que lo practiquemos con entusiasmo, con ardor. Amigos, el bien se transmite por contagio. Y si nosotros no estamos ardiendo al momento de hacer el bien, no somos antorchas encendidas, ¿cómo vamos a encender a otras personas? Si cuando practicamos el bien somos apagados, nos vemos tristes, nos vemos sin ningún tipo de entusiasmo, ¿cómo vamos a contagiar de la alegría del Evangelio, de la fuerza del Espíritu a los demás? Y no solamente haciendo el bien en términos morales, en términos religiosos. Debemos tener fuego para hacer todo lo bueno en la vida, en el trabajo, en el deporte, para llevar una buena y linda relación. Es decir, debemos hacer las cosas con entusiasmo. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, entonces todo lo hace con entusiasmo. Y hoy el Evangelio nos está enseñando esto, a hacer el bien con fuego. Para ello, naturalmente, necesitamos ayudas. Debemos pedir al Señor que nos haga arder el corazón al momento de practicar el bien,
Por eso es indispensable la vida de oración. Pero además es indispensable la meditación. La palabra de Dios cuando se medita, los libros santos cuando se meditan, la buena literatura cuando se medita, cuando se reflexiona, hace que el corazón se mueva a amar y a amar con ardor. Necesitamos la vida en comunidad también, porque somos cada uno de nosotros como un pequeño carbón encendido. Si nos juntamos, ardemos con mayor intensidad. Si nos alejamos unos de otros, entonces nos terminaremos apagando. Segundo, ¿qué te angustia? Dice el Señor en el Evangelio, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Aquí el Señor está hablando de su pasión, el bautismo de su pasión. Bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Efectivamente, cuando nuestro Señor muere, de alguna manera es sumergido en la tierra, de la cual brotará después el día de su resurrección. Pero el Señor está hablando aquí de una angustia hasta que se cumpla aquello que vino a ser, aquello que la voluntad del Padre había trazado, es decir, nuestra redención. Lo que angustia al Señor entonces no es cumplir la voluntad del Padre. Lo que angustia al Señor es el estado de las almas antes de que Él muera, es decir, el estado de lejanía con Dios, esa ruptura en la que nos encontrábamos con Dios hasta que Él, nuestro Señor, vino a curar esa herida, a unirnos nuevamente con nuestro Dios. Por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el contexto de la última cena, el Señor va a decir que ha deseado ardientemente celebrar esa Pascua con ellos, porque será la Pascua de su pasión. La pregunta que el Evangelio nos hace entonces es, ¿qué te angustia a ti? ¿Qué me angustia a mí? Lo que angustiaba a nuestro Señor era el estado de postración al que nos había sometido el pecado. Pero, en cambio, nuestras angustias en muchas ocasiones tienen motivos nada nobles. Nuestras angustias casi siempre se fundan en una desconfianza profunda que tenemos a Dios. En muy pocas ocasiones podemos decir sinceramente que estamos angustiados viendo el mal que padecen otras personas. Muchas veces solo nos angustiamos por el mal que padecemos nosotros. Hoy el Señor nos está enseñando de alguna forma a compadecer al otro. Nos está enseñando con esta expresión de alguna manera a angustiarnos por el dolor de los demás y que esta especie de angustia nos mueva a ayudarle a la otra persona. La verdad es que en muchas ocasiones solo compadecemos cuando hemos padecido. Lo decía frecuentemente un gran sacerdote. Solo compadece quien padece. A veces, cuando hemos sufrido situaciones difíciles, entonces nos llenamos de misericordia hacia aquellos que sufren situaciones semejantes. Pero, repito, hoy el Evangelio nos está haciendo una exhortación para compadecernos, para de alguna manera angustiarnos un poco viendo que nuestro hermano sufre. No podemos permanecer en la comodidad de nuestra casa mientras hay hermanos que nos están necesitando y nosotros les podemos ayudar. Tercero, señal de que vas por buen camino. Concluye el Señor el Evangelio diciendo, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Hasta aquí el Evangelio. Amigos, el Señor está hablando de una división. El Señor está hablando de no venir a traer paz, sino división. En el Evangelio de San Mateo dice que no viene a traer paz sino espada. ¿Pero cómo es esto? Si el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Querida familia, para entender esto hay que comprender la manera semita de hablar. Los semitas utilizaban este tipo de expresiones extremas para ilustrar. Naturalmente, la palabra del Señor es una palabra que trae paz al corazón. La fuerza del Espíritu es una fuerza de paz. Pero también es cierto que esa palabra en ocasiones va a traer división, porque todas aquellas personas que hemos empezado un camino de conversión, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones somos signo de contradicción. Y a eso se refiere precisamente este tercer punto. La señal de que vas por buen camino es que en ocasiones va a haber personas que te van a atacar, va a haber personas que te van a perseguir, incluso se van a presentar divisiones
por la palabra de Dios. Y aquí no me refiero por nuestras imprudencias, aquí no estoy hablando de nuestras faltas de criterio, de nuestras exageraciones. Yo les cuento como testimonio que al inicio de mi conversión, muchas de las divisiones y de las discordias que ocasioné fueron producto no tanto de la proclamación del Evangelio, sino de mi imprudencia, de mi falta de discernimiento, de mi falta de tino. Pero a decir verdad, pasando los años, uno va aprendiendo a discernir adecuadamente lo que debe decir, va aprendiendo a ser más prudente y sin embargo, la división persiste. Y la división persiste porque estamos en un mundo que detesta a Cristo y a su palabra. Y cuando te decides a anunciar a Cristo, cuando te decides a anunciar la verdad del Evangelio, pues muchas veces esta verdad va a chocar y entonces te van a perseguir y va a generar división incluso en tu propia familia. Haciendo un símil, sucede algo parecido a lo que pasa a una persona que se encuentra en completa oscuridad dentro de una habitación y de repente se prende una luz intensa en esa habitación. Naturalmente esa persona cierra sus ojos, se tapa con lo que puede, intenta apagar la luz, genera una especie de rechazo a esa luz que lastima sus ojos. Pues algo parecido sucede con la palabra de Dios cuando ilumina con mucha fuerza a personas que han estado sometidas a la oscuridad del pecado. Eso nos pasó a nosotros. ¿Cuántas veces rechazamos? ¿Cuántas veces nos burlamos de aquellos que intentaron evangelizarnos? Pero la misericordia de Dios es grande. Y fue habituando nuestros ojos para que nos fuéramos acostumbrando a la luz. Ciertamente todavía dentro de nosotros persisten muchas oscuridades y tenemos que seguir convirtiéndonos. Pero si te están criticando, juzgando, persiguiendo, atacando en redes sociales, porque estás siguiendo a Cristo, señal cierta es de que lo estás siguiendo adecuadamente. Repito, dentro del marco de una prudencia, dentro del marco de la caridad, dentro del marco de la verdad, dentro de este contexto, el Evangelio ocasionará división y persecuciones. No debemos entonces atacar a las personas que nos atacan, debemos orar por ellos. El Señor dice en el Sermón de la Montaña que debemos rezar por los que nos persiguen. Pues amigos, este es el momento de rezar por aquellos que se burlan de nosotros o que nos atacan por creer en Jesús. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico la fuerza de tu Espíritu para arder en mi interior. Hasta ahora me he esforzado por mis propios medios por hacer el bien y no me ha salido. Señor, hoy pido a tu Espíritu que descienda sobre mí para poder hacer el bien, pero además para hacer el bien con ardor, con fuego, con pasión. En muchas ocasiones hemos visto, Señor, cómo hay personas que hacen el mal con tanto fuego, con tanto ardor, y nosotros, en cambio, que queremos hacer el bien, ¿cuánto fuego nos falta? También te quiero pedir perdón porque en muchas ocasiones me he angustiado por motivos muy egoístas, por motivos exclusivamente personales. No me duele, no me angustia de alguna manera ver el dolor del otro. Hoy me enseña, Señor, a ser compasivo. Finalmente, te pido que ese mismo Espíritu me conceda la fortaleza para resistir los ataques, las burlas, las persecuciones que trae consigo el seguirte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, practica el bien con fuego. Segundo, ¿qué te angustia? Tercero, señal de que vas por buen camino. Compromiso. Vamos a orar hoy al Espíritu Santo, suplicando nos conceda fuego en el interior para hacer el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.